Hoy te platicaré del secuestro de un comandante del ejército por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Un comandante del ejército con base en Tamaulipas salió de vacaciones con destino a Jalisco y Zacatecas, cuando a los 5 días de viaje le fue perdido el rastro. A una semana de su desaparición, la Secretaría de la Defensa Nacional ha informado que su comandante fue secuestrado por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y aseguró que dispondrá todo lo que tiene a su alcance para rescatarlo con vida. En este video te platicaré de esa desaparición y del índice de agresiones cometidas en contra de las Fuerzas Armadas en los últimos años. Bienvenidos al Caporal del 17 de diciembre, comenzamos. Un comandante coronel de caballería de la Secretaría de la Defensa Nacional cumple hoy una semana secuestrado. El cártel Jalisco Nueva Generación secuestra a un coronel del ejército de fuerzas mexicanos en Tapalpa, Jalisco. Este tema lo tenía pendiente debido a la cantidad de desinformación que estaba circulando en torno al caso y a la poca información que las autoridades habían ofrecido sobre lo ocurrido. En los últimos días corrió como noticia que el comandante había sido encontrado sin vida. Sin embargo, quienes corrieron esa versión hoy han tenido que corregir, pues hasta este momento no se tienen pruebas de que esté muerto y la situación es que se encuentra secuestrado, está desaparecido. Pero voy por partes. Estamos hablando de José Isidro Grimaldo Muñoz, comandante del 16 Regimiento de Caballería Motorizada del estado de Tamaulipas. Él tomó sus vacaciones programadas del 5 al 13 de diciembre. Inicialmente, el pasado 14 de diciembre, la Sedena emitió este primer comunicado tras enterarse de su desaparición. Te lo muestro en pantalla. Aquí la Sedena informó que el comandante viajaba estaba en Tapalpa, Jalisco, y se dirigía a Zacatecas. Y fue el sábado 10 de diciembre cuando ya no supieron nada de él. En ese primer pronunciamiento, la Sedena no detalló la forma en que desapareció, pero sí informó que habían sido movilizados para su búsqueda elementos del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Coordinación Nacional Antisecuestros, así como policías estatales, de los estados en donde consideraban que podría estar el comandante, y también de policías municipales. Para entonces, para el 14 de diciembre, la Sedena no confirmaba si el comandante había sido víctima de algún delito. Sin embargo, sí confirmó que el despliegue para dar con su paradero sumó más de 2,000 elementos de fuerzas especiales, paracaidistas, tropas locales, aeronaves y elementos de fuerza de reacción que estaban siendo trasladados en helicóptero. A partir de entonces comenzaron a circular fichas de búsqueda giradas por diversas autoridades estatales, como esta que ves en pantalla, que corresponde a las autoridades de Tamaulipas, o esta otra que es la del estado de Jalisco. Sin embargo, para cuando fue emitido el primer comunicado de la Sedena, ya existía el reporte del hallazgo de un automóvil con las mismas características que el que era usado por el comandante al momento de su desaparición. Lo que estás viendo ahora en pantalla es precisamente ese vehículo. Fue encontrado el 14 de diciembre en Tonalá, 4 días después de la desaparición del comandante y el mismo día de la emisión del primer comunicado de la Sedena. A partir de entonces comenzó a correr como rumor el hallazgo del cadáver del comandante. Sin embargo, pese a que solo fue un rumor, este comenzó a circular también en algunos medios informativos. Lo cierto es que el hallazgo del vehículo fue confirmado el 15 de diciembre por Ricardo Sánchez Berúben, el coordinador de seguridad del estado de Jalisco, quien fue muy claro. Se trataba de un vehículo con las mismas características que el que era conducido por el comandante, sin confirmar que se tratara del vehículo del comandante. El auto fue encontrado en este paraje que te muestro ahora en pantalla para quienes están en YouTube. Para quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. El coordinador de seguridad de Jalisco aseguró que había peritos trabajando para determinar si este auto correspondía al del comandante y negó la versión de que este ya había sido encontrado sin vida. Finalmente, ayer viernes 16 de diciembre, la Sedena ofreció una conferencia de prensa en voz del coronel Crisóforo Martínez Parra, quien dio más detalles de lo que ocurrió e hizo los primeros señalamientos de los presuntos responsables. El coronel informó que el comandante José Isidro Grimaldo Muñoz estaba en calidad de desaparecido y responsabilizó al Jalisco Nueva Generación. Detalló que como parte de sus vacaciones el comandante estuvo en Tapalpa, Jalisco, y
asegura que en el lugar estuvo involucrado en un accidente de tránsito y entonces fue cuando fue interceptado por hombres armados, encabezados por el jefe regional de Tapalpa, a quien identificó con el alias de CR. Según lo que se dijo en la conferencia, a CR lo conocen en Tapalpa, conocen su identidad, los lugares que frecuenta, su área de influencia, de tal forma que con base en esta información y otras fuentes como datos obtenidos de integrantes del mismo grupo delictivo, las autoridades establecieron un perímetro definido dentro del cual creen que está el comandante Grimaldo privado de la libertad y anunció que están dispuestos a incrementar sus recursos, tanto humanos como materiales y tecnológicos, para rescatar con vida al comandante. Como consecuencia de un incidente de tránsito, fue interceptado por 2 vehículos con gente armada, quienes con uso de violencia lo obligaron a descender de su vehículo, llevándoselo con dirección desconocida. Apenas el sábado 9 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en la conferencia matutina un reporte de la Sedena sobre los casos de ataques en contra de soldados, marinos y elementos de la Guardia Nacional. En ese reporte quedó en evidencia que las agresiones en contra de elementos de las Fuerzas Armadas incrementaron en 33% en los últimos 4 años, al pasar de 295 casos en el 2019 a 393 en lo que va de este 2022. Una diferencia de 98 casos más en este año. Sin embargo, el de este 2022 no es la cifra más alta registrada. Esta cifra, la más alta, se alcanzó en el año 2020 con 742 ataques a soldados y marinos. Cifra más alta de lo que va de este gobierno. Es decir, del 2019 subieron en el año 2020, bajaron un poco en el 2021 y volvieron a subir en el 2022, sin que en el 2022 se alcancen la cifra del 2020, pero sí superando lo que se registró en el 2019. Pese a todo, con Andrés Manuel López Obrador no se ha establecido el récord histórico de agresiones a las Fuerzas Armadas. Este récord corresponde al año 2011, cuando gobernaba Felipe Calderón, con 1.076 agresiones registradas tan solo en ese año y 2.942 en todo su sexenio. Con Enrique Peña Nieto fueron acumulados 2.760 agresiones en todo el sexenio, y en lo que va de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador suman 1.534. Esto es parte de lo que dijo el presidente de la República sobre heridos y detenidos en operativos de las Fuerzas Armadas, la letalidad de las mismas Fuerzas Armadas, los fallecidos y las agresiones en contra de elementos federales. Aunque lo que el presidente destaca en la conferencia es otro tema, él está hablando de otros puntos, los datos que menciono sobre las agresiones quedan expuestos aquí y aparecen registrados en la línea azul de la gráfica. Te lo comparto, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Estos son fallecidos, La Roja. Estas son las agresiones y estos son heridos y detenidos. Siempre la verde arriba de la roja.